me siento completamente solidario con los artes visuales porque peco en irme con la arquitectura, en fascinarme con la poesía, en utilizar material que viene más bien de la ciencia, de la botánica, por ejemplo. No me siento arrinconado en un lugar con un gremio, con mis colegas artistas, sino más bien me siento arrinconado en un gremio mucho mayor que son todos los artes. O sea, en mi caso, cuando estoy terminando ya un proyecto, muchas veces estoy mucho más haciendo la edición como si fuera una película. Lo que siempre fue la base de mi trabajo fue, por un lado, la fotografía y por el otro lado, el dibujo. Uno empieza a crear una obra a partir de un primer dibujo, un segundo dibujo, un tercer dibujo, hoy en día reconversión en digital, luego un dibujo nuevo, luego una ampliación, luego una reducción. Es todo un proceso de filtros que al final produce la pieza. Y cuando vi el alto contraste, que por sí es más blanco y negro que el normal, empecé a pensar en qué tal si anulo todos esos medios tonos y me voy sobre un contraste mucho más fuerte en mi obra. Y encontré un mundo que me pareció más que suficiente para seguir indagando de aquí hasta que el color entra otra vez en mi obra, que creo que no va a ser nunca. Empiezo a definir el formato, materiales, empiezo a pensar o soñar más bien con materiales a veces inalcanzables o a veces alcanzables. Empiezo a pensar en dimensiones. Luego viene una época en la cual todo se revuelve y se vuelve una confusión total. Y luego al final, la combinación de lo revuelto con la idea clara es el resultado final. Y al final hay un momento que es saber dónde frenar y decir corte, se acabó. Vamos a empezar por lo malo. Me considero un hombre vanidoso y inseguro, que es una combinación bastante letal. Podría ser, pero no lo es, porque de alguna manera lo supero con acciones, con trabajo, con asumir fracasos de trabajo que se convierten en piezas bien logradas. Yo creo que el factor creativo, el factor de sueño, de tener sueños, de alguna manera como joven, a veces digo que como me di cuenta que fue fracasando en inglés, francés, holandés, geografía, matemáticas y etcétera, donde me sentí muy a gusto y muy bien era en la parte de las clases de arte y de dibujo en la escuela. Entonces yo creo que a partir de este momento empieza a surgir un interés basándose en lo que sobra, no en lo que falta. Según mi padre, que era granjero, campesino, ranchero, era imposible. Él estaba seguro que no podía, que me iba a morir de hambre. O sea, el panorama era que me iba a morir de hambre. Y no me iba a ninguna academia de arte porque no, punto. Entonces me salí de la casa. Era un rancho, eran 7 hijos y había un régimen, había reglas y mi madre, igual que todos, tenía que seguir las reglas, no impuestas por mi padre, sino impuestas por mi tatarabuelo, porque eran ranchos de no sé cuántas generaciones. Fue un rompimiento con él un poco severo, pero al final
se lo agradezco infinitamente porque fue como una especie de reto que él me puso sin darse cuenta. De que obviamente cuando él dijo que yo no podía, pues obviamente lo tenía que demostrar a él de que yo sí podía. Entonces creo que por ahí el primer impulso para intentar ser, no intentar, de querer ser artista y lograrlo, fue esto. Y yo llegué a los 17 años, empecé con la primera academia, que a los 6 meses después me di cuenta de que no funcionaba, ni yo me di cuenta, pero también el director de la escuela se dio cuenta y se acabó la relación con este lugar. Después me fui a los Ateliers 63, que fue un trabajo en un instituto muy radical en su momento, en un instituto fundado por artistas, para jóvenes artistas. Las clases los daban cineastas, coreógrafos, pintores también, escultores también, escritores también, guionistas. O sea, el panorama que se me presentó como joven artista era un abanico muy amplio de muchas diferentes facetas de lo que los artes pueden ser, no el arte, pero los artes. Pero también terminó en un semifracaso porque sentí en ese momento, teniendo 18, 19 años, que yo no podría ser artista, no iba a aguantar. Un autoanálisis impulsado por las circunstancias y por los maestros también de la escuela. Y me metí en una imprenta. Fue la siguiente fase de mi breve inicio de artista y primer fracaso. Entonces me fui a una imprenta a aprender cómo ser un buen impresor. Empecé en una fábrica de una imprenta de miles de empleados, la más grande que había en Holanda, y trabajé 1 año y medio en 3 turnos en una prensa y aprendí la parte técnica de impresión y con la convicción de que yo iba a ser impresor y iba a tener una imprenta y estaba yo soñando con tintas y estaba soñando con papeles y estaba convencido que nunca jamás iba yo a acercarme a las artes visuales. Eso duró 1 año y medio y en ese tiempo, poco a poco, empezó otra vez la atracción al mundo de las artes y me inscribí en una escuela en Maastricht, que es la Jan van Eyck, que en ese momento fue de las mejores escuelas de Europa. Y ahí pasé mi maestría feliz de la vida, porque aparte ya me empecé a ubicar, porque empezando con cine y fotografía, me fui a la gráfica, y la gráfica se fue como abriendo como el campo, y junto con la serigrafía, que se descubre en ese momento como un método nuevo, y entonces encontré en la serigrafía como un método que me quedaba bien a mi medida, a mi capacidad y a mi interés en estas cualidades que se podían lograr. Llegando a México en 75, un país de una generosidad descomunal en muchos casos, una comunidad artística de medios con muchos talentos, muy abierto al viajero que llega. Se convirtió muy pronto, y Oaxaca en particular, y Michoacán también. Se convirtieron en pequeños laboratorios, si quieres, o lugares de estudio. Al principio me quedé maravillado, y hasta la fecha lo soy, de los paisajes grandes mexicanos, de los grandes valles de México. Y lo relaciono con la pintura de Velasco, por ejemplo. Pero intenté a lo mejor subconscientemente de hacer una copia para el siglo XX de aquel Velasco, grande, con la luz particular del altiplano mexicano, con la vegetación tan particular del altiplano mexicano.
Y ahí empieza ya una indagación sobre la vegetación. El momento que ves el primer cuadro de Garambullo de Velasco, la primera vez que lo ve uno es un shock, ¿no? Un cactus de este tamaño, de esta dimensión, de esta fuerza, de esta particularidad, de esta composición, de esta forma de crecer, invita a investigar más sobre aquella planta, pero también empieza a invitar a estudiar todo lo demás en ese cuadro. Yo creo que yo llevo 30, 40 años haciéndome esta pregunta. ¿Cuántos elementos necesito yo para contar aquel cuadro de Velasco sin representarlo? ¿No? Es como una investigación sobre la naturaleza por medio de sus elementos más pequeños, sus elementos más necesarios, su ecosistema, para poder hacer estas descripciones. En un momento, el ex convento de jesuitas de Pátzcuaro me invitó habían montado un taller de gráfica ahí, que creo que hasta la fecha sigue, espero, buen taller. Y me invitaron a hacer una carpeta de litografías. Y no sé por qué, pero el patio atrás del estudio, donde estaban las prensas, había como una sensación de una huerta abandonada, pero muy abandonada. Básicamente ya no había nada. Y lo que hice yo fue recoger ahí algunas plantas, más bien unos fragmentos de formas que cuando uno los observa, más bien parecen formas abstractas y pueden ser tan grandes o tan pequeños como uno se siente en ese momento, ¿no? La escala lo pone uno cuando lo mira. En la Lóndiga de Granaditas trabajé un año con Chávez Morado montando un taller de serigrafía. Cuando llegué a la Ciudad de México conocí varios, pero menciono tres porque son tres que me marcaron, tres maneras de ver. Primero junto a Gerso, por meticuloso, por cuidadoso con su trabajo, por culto, leía como comía libros, era un lector tremendo. Me enseñó mucho como el cuidado que hay que tener con la factura, la manufactura de la obra, ¿no? El cuidado. Otro, Luis López Loza y Arnaldo Cohen, tengo que mencionar los dos, por ser súper generosos con un joven artista que llega a México. Y el otro que no dejo de mencionar es Francisco Toledo, otro que también compartía conmigo la fascinación por la estampa. Y también Nicolás Echeverría, cineasta, Mario Lavista, músico, pero era más por el dominó, más por jugar. Guillermo Sheridan. Entonces había una relación muy buena con unos artistas, creo que de los más importantes en ese momento. Llegando a México, decidí montar un taller para imprimir gráfica de otros artistas. Entonces, por un tiempo tuve un pequeño taller en el cual podía yo hacer estampas. Incluso creo que en la colección de Hacienda tiene que haber estampas impresas por mí, no míos, pero impresas por mí por ejemplo, todos pasaron por el taller. Vicente, Rojo, Gunter Gerso, todos pasaron en algún momento por el taller. Y este fue mi primer tiempo y mi primer ingreso, que luego se convirtió en una economía más bien que estaba basándose en mi propio trabajo. Déjeme decir que me parece el sistema nacional, el sistema de pago en especie, me parece un sistema genial, único y admirable y muy impresionante, de que en estos tiempos podemos seguir ampliando y mejorando lo que está sucediendo con el sistema
de pago en especie. Lo que yo creo que es una adición al sistema de pago en especie a todo esto es aquel fórmula de museo, artista y donación, que creo que con esto se ha logrado de que la calidad de la obra ha subido. La calidad de la obra está a niveles de museo de arte contemporáneo, como el Tamayo o Bellas Artes en general o el MUAC de la UNAM. Y creo que eso es muy importante. Lo único que yo creo que no está funcionando es la supuesta descentralización de todo esto. Que la obra va a la provincia, cuáles van, bajo qué criterios, cómo lo manejan, porque el peligro es que otra vez se centraliza todo en la Ciudad de México y que el artista quiere donar al Tamayo, quiere donar al MUAC, pero no quiere donar al Museo Secut de Tijuana. La llegada del espectador físico ante la obra física creo que sigue siendo la manera más efectiva y eso es lo que se tiene que promover todo el tiempo, creo yo. Yo creo que la calidad de lo que se presenta a un espectador puede definir su interés a futuro por ver más exposiciones o ninguna más, que prende un foco adentro de este cuerpo humano que dice arte. A mí me gustaría saber que nos platicara algo de alguna de las obras que tenemos. La primera de las primeras es Pico de Orizaba. Sí. Estas fueron estas exploraciones en el paisaje mexicano y principalmente los volcanes. Me estoy como recordando toda esa fascinación por lo volcánico y lo volcánico como elemental dentro de este gran paisaje mexicano, que es el eje neovolcánico que corre del pico de Colima hasta el pico de Orizaba, que es este, ¿no? Tierra, además qué bien que se llama tierra, que hoy en día la podemos llamar Tlali. Esta obra se hizo por invitación del aquel grupo de los 100 que manejaba Omer Varitgis. En 92 se hizo la primera cumbre sobre el cambio climático, que todavía no se llamaba cambio climático, the First Earth Summit en Sao Paulo. Y me pidieron a mí de hacer un cartel para aquel summit. Pero también me pidieron que este cartel se convirtiera en una edición limitada. Y esta fue una edición pequeña de creo que 100 ejemplares. Pues de esta relación de la tierra con la hoja como lo grande y lo pequeño, lo magno, lo grande, lo magno y lo micro. Y esta pieza es Cerro Negro, no sé si qué número, pero es de una serie de 2 carpetas incluso, que apenas lo hemos recuperado, esta pieza misma, nosotros digo, mi archivo, junto con la UNAM, porque fue parte de la exposición de Tierra Firme en el MUAC. Entonces, es parte de una serie de gráfica de los 70s, 80s, sobre los volcanes. Es un poco la continuación de aquel volcán del Pico de Orizaba. Se estaba refiriendo a Velasco como un elemento de paisajista mexicano también. En este caso sería, hablando de volcanes, sería Dr. Atl también, ¿no? Por eso también lo cinematográfico o lo secuencial
Y todo lo que secuencia, hasta la fecha mi obra está. Y cuando estoy haciendo piezas siempre estoy pensando en cuál es la siguiente fase de esta historia, cuál es la siguiente parte o cuál es el siguiente capítulo. Y por eso cuando estoy haciendo, por ejemplo, tapiz, estoy pensando no en un tapiz, estoy pensando en una serie grande o chico o alto, grande, largo. Estoy pensando en una colección que puede tener su propia vida como una colección de tapices. En este caso, esta gráfica fue parte de una colección de gráfica. O sea, trabajé con serigrafía tantos años que ha sido como mi lifeline, mi línea para vivir y para estar por muchos años. Hoy en día las técnicas estoy utilizando tantos que no hay preferentes, ya no existe. Lo que está atrás de mí son notas, dibujos ya impresas, ya formateándose para editar. Es como el storyboard para una edición. Hago recorridos, caminatas, visitas a lugares donde recojo, veo, tomo nota, tomo fotos. Hago un depósito aquí en el estudio, en una caja de cartón, de material sobre un lugar. Y esto se deposita un rato, pasan años, a veces más, pueden pasar 10 años. Y se convierta luego en materia prima para retomarla. Esto se convierta en un X proyecto A. Y el proyecto A va creciendo y de repente se regresa el cajón porque me quedo atorado. Y tomo el proceso F, que lo tengo por ahí también, entonces empiezo a trabajar sobre, que está más avanzado. Y así me brinco de proyecto en proyecto hasta que siento que es urgente acabar uno, o viene una fecha de una exposición, o viene una fecha de una presentación, o bien como que viene a un motivo externo que me dice, pues ya termínalo, ya está, esto ya está. Lo único que puedes hacer ya a partir de este momento es echarlo a perder. Hay reacciones de todas las edades a mi obra que me sorprende que de repente hay niños que tienen una reacción más visceral incluso con las piezas que a lo mejor el historiador de arte, que lo tiene que pensar 1, 2 o 3 veces, dar vuelta hasta que también se anima a juntarse con el niño, o a lo mejor el niño que tiene por dentro, no sé. Es muy complicado, súper complicado. No lo recomiendo a nadie ser artista si no está seguro de que... Las academias están produciendo una cantidad de jóvenes artistas ahorita que cuando doy clases, que es muy de vez en cuando hay como un masterclass o hay una conferencia, y les digo, tengan cuidado porque de todos ustedes, a lo mejor son 50 alumnos que están sentados enfrente de mí, de un primer año, un segundo, un tercer año de Academia de Arte, que tienen como 20 años, 21 años, y les digo, de todos ustedes se va a quedar 1 o 2 que a mi edad van a decir soy artista. ¿No? Es duro. Pero en primera instancia uno tiene que tener mucho cariño por la profesión misma, aprender como esponja, aprender de los escritores, aprender de los cineastas, los coreógrafos, los poetas, los colegas, solidarizarse con los demás, hacer grupos otra vez, crear espacios colectivos, no mafias, colectivos. Mi nombre es Jan Hendricks, soy artista visual. Mi casi ciudad natal, Maastricht, y la segunda Oaxaca. El
mejor libro es el libro que te está esperando. Wim Wenders y Don Manuel Álvarez Bravo. Rojo. La jacaranda. Todo el mundo piensa que los artistas están ligados con música clásica, pero no soy tan ligado con música clásica, mucho más blues y rock blues.